El señor secretario para lectura la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Dos pareos. El primer pareo es entre el diputado señor Gonzalo Fuenzalía y la diputada señora Marisela Santibáñez. El segundo pareo es entre el diputado señor Jorge Alessandri y la diputada señora Maite Orsini. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios a las diputadas y diputados que nos acompañan el día de hoy. ¿No hay puntos varios? Entonces pasamos a la orden del día y esta sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley originado un mensaje de su excelencia el presidente de la República que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, boletín número 13.982-25 con urgencia calificada de suma. Como ya es costumbre, nos acompañan de la Subsecretaría de Justicia el señor subsecretario, don Sebastián Valenzuela, junto a la jefa de la división, Mónica Naranjo, y al abogado de dicha división, Joely Cares, Ignacio Gaete y Diego Moreno, y el jefe de Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa. De la Defensoría Penal Pública, el abogado de la Unidad de Defensa Especializada, señor Nicolás Cisterna, junto al abogado del Departamento de Estudios, señor Carlos Perdejo, y de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público al director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, ULDECO, don Mauricio Fernández, y la abogada de la misma unidad, doña Tania Gajar. El señor secretario, nosotros quedamos en la indicación, aprobamos la indicación número 7, la indicación número 8. No, quedamos en la 8, vamos en la 8. La última que aprobamos la 7. Ahora corresponde tratar la número... Corresponde iniciar la discusión del artículo 293 y sus indicaciones que están a partir de la indicación número 8, página 2 del comparado. Presidente, una observación. En la sesión anterior yo le advertí que había una indicación que agregaba nuevos artículos al Código Penal, que se había agregado como artículo nuevo al proyecto. Estos nuevos artículos son un nuevo artículo 293 bis ter quater, por lo tanto... para efectos de la continuidad de la discusión sería bueno tener presente, si lo van a, esa discusión la van a dar a continuación del artículo 293, o sea, discutir 293, 293 bis, ter, quater nuevos, y después el 294 y siguientes que se proponen por el proyecto. Yo le quiero proponer a la comisión que terminemos las modificaciones al Código Penal para luego desarrollar las que dicen relación con los otros textos legales que pretenden modificar esta norma. Entonces, la discusión conjunta de ese artículo. Claro, a continuación del 293 vemos los artículos que siguen en las indicaciones. Perfecto. Hay que precisar, sí, que esa indicación que dice Víctor está al final del comparado. Sí, porque se propuso como un nuevo artículo el proyecto de ley. Exacto. Presidente, doy lectura del artículo 293. El artículo 293 propuesto por el proyecto de ley dice: el que tomare parte en una asociación criminal será sancionado con presidio menor en su grado máximo. La pena será presidio mayor en su grado mínimo si la participación consistiera en financiarla o en haberla fundado o contribuido a fundarla. Se entenderá por asociación criminal toda asociación delictiva que tuviera entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de crímenes. Las indicaciones son del siguiente tenor. La indicación número 8, estamos en la página 2 del comparado, es indicación de la diputada Marisela Santibáñez para reemplazar en el numeral 1, en el inciso primero del artículo 293, la expresión el que tomare parte por el que formare parte. La indicación siguiente de la diputada Maite Orsini al inciso primero del 293 para reemplazar la expresión tomare parte en por integre e intercalar entre la palabra en y financiarla las expresiones cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella. Indicación de los diputados Fuenzalía, Pardo y Torrealba para intercalar en el inciso primero del artículo 293 propuesto en el numeral 1 a continuación de participación consistiere en la expresión liderarla. La indicación de la diputada Maite Orsini al inciso segundo del artículo 293 para reemplazar la expresión toda asociación delictiva por a un grupo estructurado por 3 o más personas, agregando entre la palabra que y tuviere la expresión actuando concertadamente y agregando entre la palabra fines y la expresión la obtención de beneficios económicos o materiales mediante. 2. Indicación de la diputada Orsini para agregar al artículo 293 el siguiente inciso final. Para los efectos de apreciar la existencia de una organización, se considerará la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios y su capacidad de planificación y acción sostenida en el tiempo. La indicación de los diputados Fuenzalía, Pardo y Torrealba para agregar al 293 propuesto por el proyecto de ley
un inciso final del siguiente tenor: si la asociación tuviera entre sus fines la perpetración de crímenes y simples delitos, se aplicarán las sanciones dispuestas en el inciso primero. Hasta ahí el artículo, lo relativo al artículo 293 propuesto en el proyecto de ley, presidente. Que era la indicación número, la última que leyó usted, la número 13, ¿no? Número 3. Yo lo que le quiero proponer a la comisión, porque estas indicaciones son exactamente iguales a las que analizamos respecto del artículo 292, en lo que dice relación con asociación delictiva, y ahora corresponde aplicar lo mismo respecto a las acciones criminales. Entonces le quiero pedir la unanimidad a la comisión para que las modificaciones que planteamos respecto al 292 sean similares o exactamente iguales a las que apliquemos el artículo 293. No sé si están de acuerdo. Podrían estar de acuerdo, pero me gustaría que las leyera Víctor para que haya claridad después, porque después si nosotros nos confundimos, para que todos los diputados tengan claro qué indicación se está reemplazando respecto del 292, respecto al 293. Solamente enunciarla, Víctor. Perfecto. Sí, serían las indicaciones número 8, 9, 10 y 11. Porque la 8, que es de la diputada Santibáñez, reemplaza el que tomare parte por el que formare parte. Y esa se rechazó. Que esa se rechazó. La indicación 9, que es de la diputada Orsini, para reemplazar tomare parte por integre e intercalar entre la palabra y financiar las expresiones, cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella. La indicación, bueno, la indicación está en su momento de los diputados Fuenzalida, Pardo y Torrealba, se retiró. Claro. No sé si la darán por retirado o habría que rechazarla. Y a continuación la indicación número 11, que es de la diputada Maite Orsini, para reemplazar la expresión toda asociación delictiva por un grupo estructurado por 3 o más personas, agregando entre las palabras que y tuviere la expresión actuando concertadamente, y agregando que las palabras fin y la expresión la obtención de fines económicos o materiales mediante, esa se aprueba salvo la última parte que se refiere a la obtención de beneficios económicos. Víctor, precisa, esas se condicen con la indicación número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son las No, indicaciones, que hay del Ejecutivo también. son indicaciones que se discutieron a propósito del artículo 292. Señor secretario, existe un absoluto y total correlato entre la discusión y lo que aprobamos en la sesión anterior respecto de la acción criminal que vamos a aplicar hoy día respecto de la acción delictiva, y eso es lo que voy a someter a la consideración de la comisión. ¿El Ejecutivo está de acuerdo? Sí, presidente, estamos de acuerdo, dado que acá efectivamente hay una especificidad simplemente vinculada a lo que tiene que ver con la asociación criminal. Solamente, presidente, tengo la duda respecto a la indicación número 12 de la diputada Orsini por lo siguiente, porque con la propuesta de indicación del Ejecutivo respecto de cómo está estructurado ahora, el 292 es un delito genérico y el 293 es un delito de un tipo de asociación delictiva, que es la asociación criminal. De ese sentido, no valdría la pena repetir lo que establece la indicación de la diputada Ursini, independientemente de lo que ha sido resuelto también en la sesión anterior que terminamos discutiendo precisamente sobre este inciso, presidente. Muchas gracias. La mocionante, la diputada de la indicación, diputada Ursini, está de acuerdo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con que se le aplique a todo el 293, lo ya discutido en el 292. Esa es la propuesta. El Ojo, Ministerio pero Público... no respecto de lo siguiente. No del 295. Hasta el 293. La propuesta es que apliquemos exactamente lo mismo respecto a las modificaciones planteadas del 292 al 293. De acuerdo. Hasta la indicación 11. Hasta la indicación 11. Número 11. No, pues hasta la 12 decía el subsecretario. Hasta la 12. ¿Pueden bajar el articulado para poder ver el 10 y 11? Señor subsecretario, la indicación número 12 de la diputada Orsini agrega un nuevo inciso final al artículo 293. Claro, pero es que copia el del 292 y lo pone también en el 293, pero entiendo, ya no me acuerdo también, pero entiendo que eliminamos ese inciso, el 293. Por eso lo que quiero plantear, al haberlo eliminado en el 292, que también se elimina en el 293, señor subsecretario.
Sí. ¿Estamos de acuerdo? presidente. Estamos de acuerdo. Entiendo que el Ministerio Público y la Defensoría Estoy de tienen la acuerdo, misma pero opinión. tiene que ser coherente. Sí, y que haya un correlato y coherencia entre el artículo 292 y 293 y vamos a facultar a la Secretaría para que haga esas modificaciones. Perfecto. Lo vamos a someter a votación de todas maneras. En votación, señor secretario. En votación. Diputado Arzani está pareado. Diputado Out. Diputado Calisto. A favor. Diputado Calisto a favor. Diputado Díaz. A favor. Diputado Fonsalía está pareado. Diputado Moreira. A favor. Diputado Orsini está pareado. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. A favor. Diputado Urrutia. A favor. Diputada Santibáñez está pareada. Y diputado Torrealba. Diputado Torrealba. Diputado Leiva, señor presidente. A favor. Aprobada las indicaciones. Señor secretario, ¿resultado de la votación? Aprobado, presidente. No sé si se escucha. Sí, se escucha. Aprobada por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba. A continuación corresponde discutir la indicación propuesta por los diputados Gonzalo Fuenzalía, Luis Pardo y Sebastián Torrealba. Señor secretario. Y la indicación número 13. La indicación número 13 de los diputados mencionados es para agregar en el artículo 293 propuesto por el proyecto de ley un inciso final del siguiente tenor: si la asociación tuviera entre sus fines la perpetración de crímenes y simples delitos, se aplicarán las sanciones dispuestas en el inciso primero. Toda la indicación, presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra. Presidente. El Ejecutivo, señor subsecretario. Presidente, muchas gracias. Esto fue una de las dudas efectivamente que surgieron durante la discusión en general, de qué pasaría en caso que una asociación tuviera destinada tanto para la comisión de crímenes como de simples delitos. Mencionamos que podía quedar resuelto por principio dentro del derecho penal en materia de concurso de delitos, particularmente principio de absorción, pero nos parece bien que quede especificada la norma que en caso de haber delitos de una u otra naturaleza, debiese en todo caso sancionarse entonces conforme a la asociación criminal. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la indicación que permite aclarar y evitar dudas interpretativas, presidente. Gracias. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra respecto al punto. Perdóneme, presidente, pero me perdí la indicación. ¿Cuál es del Ejecutivo? No la veo en el comparado. Es la indicación, disculpe, Maite, la indicación 3. número 13. Ahí está. El numeral. Ah, pero es de Gonzalo Fuenzalía. Sí. Sí. Perfecto. Se ofrece la palabra. Lo que hace, como bien plantea el subsecretario, esta norma es clarificar el tema en la norma en la aplicación de la condena. Tiene la palabra el diputado Orsini. ¿Yo? Diputado, sí. Sí, me parece que, bueno, déjame a ver si entiendo bien. Lo que hace esta indicación me parece redundante, porque ya votamos antes, porque antes era disyuntivo. Había uno que era para los crímenes y otro que era para los simples delitos. Entonces, si es que había una organización delictiva que tenía como objetivo cometer delitos y crímenes, quedaba impune, porque no cabía dentro del tipo penal de ninguno de los dos. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo fue que uno de los dos tipos penales es residual, y el que habla de crímenes dice cometer crímenes, y el otro dice delitos nomás. Sacamos la palabra simple. Entonces, cuando sacamos la palabra simple y lo dejamos solo en delitos, ahí queda cualquier delito, en faltas, crímenes. Bueno, no, hay otra norma que excluye las faltas, pero crímenes y simples delitos, ya lo hicimos con la indicación que sacaba la palabra simple. Entonces, en realidad es innecesario. Si bien no daña, ya resolvimos esta dificultad borrando la palabra simple. Eso es lo que yo creo.
Gracias, diputada. Se ofrece la palabra. Tiene toda la razón. Se ofrece la palabra. Tiene toda la razón la diputada Orsini. Ok. Entonces, se somete a votación. En votación, entonces, la indicación número 13. En votación, la indicación número 13. Diputado García, lista pareada. Diputado Out. Diputado Calisto. A favor, presidente. Diputado Díaz. Pero sabemos lo que está pasando, porque el al final, subsecretario presidente. tenía razón, que era inútil. Perdón. No Vamos escucho nada. Vamos pidiendo Estamos la votando. palabra. Diputado Díaz. Déjeme al final, si puede, por favor, secretario. Ya, diputado Fonsalía está pareado. Diputado Moreira. Favor. Diputado Orsini. Está pareada, Maite. Pareada, pero Perdón, disculpe. igual quisiera argumentar. Ya, bueno, no sé. No sé si se puede, pero No, acabo de decir que era redundante este inciso. El subsecretario me dijo que efectivamente ya está resuelta esta discusión. Igual están todos votando a favor. Diputado Pardo. A favor, la diputada Orsini también señaló que no daña. Entiendo que es inocuo entonces. Diputada Parra. Pero sí, pero si hay un acuerdo, digamos, entre el Ejecutivo y queda mejor descrita, es obvio que tenemos que hacer bien, pues si no, no se trata de rellenar nomás, si quieren contra. Diputado Urrutia. Sí, yo le encuentro razón a la diputada Orsini y al Ejecutivo que esto ya fue considerado y lo discutimos. Por lo tanto, considero que es redundante, pero también es cierto que no daña. Así que me inclino para votar a favor. Diputada Santiago está pareada. Diputado Torrealba. Señor presidente. En contra. Cuatro a favor. Falto yo. Perdón, diputado Díaz, disculpe. Diputado Díaz, Disculpado. En contra. Fiel. Tenéis- le pido disculpas, diputado. No Diputado, pasa nada. ya. 4 a favor, 3 en contra. Disculpe. Aprobada la indicación. Ok. La indicación número 14, a través de un... perfecto. Presidente, aquí vienen los nuevos artículos que propone la indicación de la diputada Orsini que se encuentran al final del comparado en la página 44 y que son indicaciones para agregar, están hechos como un artículo final, pero que son al Código Penal y agrega un nuevo artículo 293 bis, 293 ter y 293 quater del siguiente tenor, artículo 293 bis. Ahí están comparados. Sin perjuicio de las reglas generales, caerán especialmente en comiso los bienes raíces, los muebles, tales como vehículos motorizados terrestres, naves y aeronaves, dinero, efectos de comercio y valores mobiliarios, y en general, todo otro instrumento que haya servido o hubiera estado destinado a la comisión de cualquiera de los delitos realizados por asociaciones criminales o delictivas, los efectos que de ellos provengan y las utilidades que hubieran originado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica o las transformaciones que hubieran experimentado, todos aquellos bienes facilitados o adquiridos por terceros a sabiendas del destino u origen de los mismos. Con todo, cuando fuera imposible decomisar los bienes indicados, el comiso podrá recaer en otros bienes o en dinero del cual el imputado sea propietario, siempre que sean de un valor equivalente. Artículo 293 ter. Comiso sin condena. El juez deberá decretar el comiso regulado en el artículo anterior, aun en caso de que el imputado sea absuelto o sobreseído, siempre que se establezca que los bienes provienen de o fueron utilizados para realizar un hecho ilícito penado por los artículos 292 o 293. Artículo 293 quater. Comiso ampliado. La imposición del comiso del artículo 293 bis faculta al juez para decretar el comiso de activos que excedan el valor de las utilidades generadas a través de los delitos considerados por esta ley, siempre que tengan un vínculo con la actividad ilícita que se hubiere penado. Toda la indicación, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la indicación. Presidente, Señor subsecretario.
Sí, solo para efectos de una mejor ilustración de la comisión, el Ejecutivo también efectivamente hemos presentado una indicación que establece normas especiales sobre el comiso, que están en la indicación número 15, y a lo mejor podría ser bueno que fuesen leídos por la Secretaría, porque independientemente de lo que decía la comisión hay que tener a la vista ambas para ver cuáles son las diferencias y finalmente tomar la mejor decisión, presidente. Vamos a dar lectura entonces a la indicación número 15 del Ejecutivo. Ahí está puesta en el comparado, presidente. Claro, que está hecha el artículo 294. El artículo 294 dice: las penas de los artículos 292 y 293 se impondrán sin perjuicio de las que corresponden por los crímenes o simples delitos cometidos con motivo o ocasión de tales actividades. Cuando la asociación se hubiere formado a través de una persona jurídica, se impondrá además como consecuencia accesoria de la pena impuesta a los responsables individuales la disolución o cancelación de la personalidad jurídica. La indicación del Ejecutivo, hago presente que dejamos pendiente la indicación número 14. La indicación del Ejecutivo es para agregar en el artículo 294 los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto nuevos. En todo caso, se impondrá el comiso de ganancias, por el cual se priva al condenado de activos patrimoniales cuyo valor corresponde a la cuantía de la ganancia obtenida a través del delito, o bien para o por perpetrarlo, y se los transfiere al fisco. Las ganancias obtenidas comprenden los frutos y las utilidades que se hubieran originado, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Las ganancias comprenden también el equivalente a los costos evitados mediante el hecho ilícito. Asimismo, caerán en comiso todos los activos vinculados a la actividad en cuyo contexto se hubiera perpetrado el delito, a menos que se acredite su origen lícito. Es toda la indicación, presidente. Muchas gracias. Entonces tenemos dos indicaciones que versan sobre la misma materia. La indicación propuesta por la diputada Orsini, que agrega un artículo 293 bis, 293 ter y 293 quater, y la indicación número 15 del Ejecutivo, que recoge las distintas situaciones de comiso, agregando incisos nuevos al artículo 294. Tiene la palabra la diputada Maite Orsini. No le he pedido la palabra, presidente. Disculpe, es que como usted es autora de la indicación, estimada diputada. Sí, lo sé, es que la estoy leyendo. Deme un minutito. En el intertanto, diputada, le doy la palabra al señor subsecretario de Justicia. Señor subsecretario. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente ambas indicaciones al fondo apuntan a lo mismo, que es introducir normas específicas respecto al comiso, porque hoy en día la pena accesoria de comiso es bastante limitada y que está vinculada a los efectos que se utilizan para la comisión del delito o cuáles son los efectos directos productos de un delito. Y acá... La retiro, para que no sigamos perdiendo tiempo. Tiene toda la razón el subsecretario. Retiro la indicación. Muchas gracias, señor subsecretario. Entonces usted retira la indicación número 13, diputado Orsini. Sí. ¿Cómo tenés? La retiro. Perdón. La 59, la indicación 59. Claro, la indicación 59 es retirada por la diputada Orsini. Retirada. Perfecto, ya. La indicación número 14 también fue retirada por la diputada Maricela Santibáñez, me lo hizo llegar por escrito, donde ella retira la indicación número 14. Y por consiguiente le voy a conceder la palabra para que el subsecretario continúe lo que planteaba en la indicación número 15, perdón. Señor subsecretario. Gracias, presidente. Bueno, igual tal como efectivamente también la indicación de la diputada Orsini apunta en el sentido correcto de introducir acá una ampliación del comiso, porque tal como está hoy día establecido, mencionaba anteriormente que es muy limitado, sobre todo en este tipo de fenómenos delictivos. Acá se introducen dos medidas, que es el comiso de las ganancias obtenidas a través del delito, pero también se amplía a los frutos y utilidades que hubiesen provenido de esta actividad delictiva. Como un ejemplo, si producto de la actividad delictiva se reúne un patrimonio destinado a la compra de bienes inmuebles y esos bienes inmuebles producen rentabilidad a través de contratos de arriendo, por ejemplo, todas esas ganancias, incluidas las rentas de los departamentos o de los bienes inmuebles, van a formar parte del comiso. De ahí que hablamos de un comiso
ampliado por las ganancias y que también, tal como se señala en la parte final del inciso penúltimo que se propone, también equivale a los costos evitados mediante ese hecho ilícito. Esto es, por ejemplo, en un delito tributario de evasión de impuestos, todo lo que hubiera implicado ese ahorro en materia tributaria. Y finalmente, el comiso ampliado en el inciso final son todos los activos que se vinculan a la actividad delictiva, donde termina cambiándose el peso de la prueba, donde tendría una organización criminal, por ejemplo, que posee varios vehículos, demostrar que alguno de ellos en particular sí corresponde a un origen lícito. Estas son medidas que existen en el derecho comparado, principalmente en este tipo de medidas, y insistimos también, compartimos el fondo plenamente de lo que era la indicación de la diputada Orsini, que es necesario introducirlo en este tipo de delitos, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra. Don Mauricio Fernández, ¿tiene usted la palabra? Gracias, señor presidente. Un saludo a todas y a todos por ser la primera intervención. Lamentablemente yo había pedido la palabra con anterioridad porque me parecía y nos parecía como Fiscalía que las indicaciones de la honorable diputada Orsini eran una regulación más amplia del comiso, pero bueno, ya fueron retiradas por ella, así que no compartimos de todas maneras la inquietud, tanto sobre todo del Ejecutivo y de los honorables diputados respecto de la importancia del abordaje patrimonial en la persecución de la criminalidad organizada, no que este es el caso, y por lo tanto nos parece positivo que se incorporen figuras de comiso y de comiso ampliado. Eso, señor presidente, gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Me ha pedido la palabra. ¿Alguien más solicita la palabra? ¿Se ofrece la palabra? Yo. La Diputado Orsini. Diputado Orsini, tiene usted la palabra y luego la Defensoría Penal Pública. Sí. Gracias, presidente. Entiendo que la indicación del Ejecutivo es que agrega dos nuevas formas del comiso, que es el comiso por equivalencia, en el fondo poder comisar un bien del mismo valor si es que el otro se hubiese destruido o perdido, y agrega también el comiso ampliado que posibilita a comisar otros bienes distintos que no se pueda probar su procedencia. Pero lo que hacía mi indicación, que retiré creo un poco apresuradamente, porque mis asesores me asesoraron mal, lo que hacía era establecer el comiso sin condena. Porque, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que se entienda. Una persona es condenada, no es condenada, una persona se le investiga porque entregó una maleta de X cosa a otra persona y esa otra persona le entregó 100 millones de pesos. Nosotros logramos establecer que en la maleta habían drogas, logramos establecer que se entregaron 100 millones de pesos, pero no logramos establecer que la persona sabía que en el maletín habían drogas. Por tanto, la persona queda absuelta. ¿Cuál es el problema? Que ahí no se pueden comisar esos bienes. Entonces, por eso lo que hacía mi indicación era establecer que se pudiese comisar los bienes por más que no hubiese una condena, que la persona hubiese sido absuelta por otros motivos, pero cuando se ha logrado probar que el contenido proviene de la organización criminal. Eso es lo que hacía, la indicación era un poco compleja, pero ya me enchufé y si bien la retiré, creo que es positiva. Y si están de acuerdo, yo creo que si la Defensoría y la Fiscalía están de acuerdo en que es un aporte ampliar el comiso sin condena, yo avanzaría. Diputada, yo le recuerdo que usted tiene la libertad de poder reponer la indicación. Así es. Así que tiene esa libertad. Le voy a ofrecer la palabra. Gracias. Le ofrezco la palabra. Entonces, repone la indicación y en ese sentido estaría contestes con don Mauricio Fernández. Le voy a ofrecer la palabra a la Defensoría Penal Pública y habiéndose repuesto esa indicación también al subsecretario de Justicia. Bien, muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todas las personas presentes. Bien, respecto de la indicación del Ejecutivo, la individualizada con el número 15, consideramos que es bastante oportuna en su redacción y en su alcance, salvo el inciso final, que consideramos que podría tener problemas de interpretación, específicamente porque
contrario sensu, estaría otorgando un origen ilícito a aquellos bienes que estén en el contexto, que existan, perdón, en el contexto en el cual se haya perpetrado el delito que se está imputando. De este modo, inmediatamente transforma aquel bien en un bien, entre comillas, de naturaleza ilícita y estaría imputando de manera, por medio de una presunción, un delito de eventual receptación. Entonces se genera un conflicto y también se genera un malentendido que creo que por medio de la eliminación de este inciso podría dar mejor sentido y alcance a la norma en cuestión. En segundo lugar, tampoco este inciso distingue entre los bienes que estén dentro del contexto de la realización del ilícito. No existe una distinción entre los bienes que son de la persona condenada o de los bienes de terceras personas. De este modo, por ejemplo, supongamos que tenemos una organización de características criminales dedicada al narcotráfico y que utiliza un domicilio para realizar dichas transacciones de drogas de grandes cantidades. Resulta que el domicilio es de una persona que le arrienda al narcotraficante que no tiene idea de lo que ocurre dentro del domicilio y posteriormente, una vez condenada esta persona por el delito de tráfico y además por el de asociación criminal, podría verse afectada y ver comisada su propiedad producto de este inciso. Luego, respecto de la indicación que volvió a reintegrar la diputada Maite Orsini, que específicamente la individualizaba como artículo 293 ter, señor presidente, por su intermedio, consideramos que es... ¿Sí? Es que es una indicación a la indicación del Ejecutivo. Disculpe, tiene la palabra la Defensoría Penal, luego le voy a dar la palabra a Mauricio Fernández y si la diputada Orsini la quiere, le doy después la palabra. Perfecto. Bueno, respecto de el comiso sin condena, ya sea como indicación de la indicación o como indicación propiamente tal, consideramos que es una indicación bastante peligrosa para el ordenamiento jurídico como lo conocemos el día de hoy. Sería la primera vez que se está condenando a una persona absuelta. Es el comiso, cabe destacar y no olvidar que es una pena detallada como tal dentro del Código Penal y por lo tanto, diciendo las cosas tal y como son, estaríamos castigando a personas absueltas o que se determinó incluso su inocencia. De este modo, consideramos que es una indicación peligrosa, inconstitucional, sin lugar a dudas, y que viene a revertir todo el ordenamiento jurídico penal como lo conocemos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la Defensoría Penal Pública. Le voy a dar la palabra a Mauricio Fernández. Gracias, señor presidente. Entendía que le había dado la palabra al Ejecutivo, pero si no se enoja el Ejecutivo, intervengo apoyando la reposición de la indicación, poniéndoles un ejemplo bien concreto. Hemos visto en la historia de Chile sujetos que han sido sometidos a investigaciones por delitos tributarios y por corrupción y que han fallecido por la dilación de los procedimientos, que en las condenas, pensemos en el caso Rix, por ejemplo, donde se ha establecido el origen ilícito de activos y en la línea de una extinción de la responsabilidad penal por sobreseimiento por muerte del investigado, esos bienes salen del ámbito de la justicia criminal y no pueden caer en comiso, no obstante que el fallo ha establecido que su origen es ilícito y que por una razón técnica de no poder imputarle a nadie porque está fallecido la responsabilidad penal, tampoco alcanza la persecución a esos bienes que quedan en poder entonces de los familiares de del sobreseído por muerte. Entonces, nos parece que el comiso ampliado es una figura que necesita nuestra legislación para resolver situaciones donde hay activos importantes decomisados y establecida su carácter ilícito y que por razones técnicas de no imputación no pueden ser recuperados por el Estado. Eso, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el subsecretario de Justicia. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente, como bien se ha señalado, la diferencia esencial entre la indicación de la diputada Orsini, que no está contemplada en las indicaciones del Ejecutivo, dice relación con este artículo 293, que es comiso sin condena. Recién Mauricio Fernández, efectivamente, del Ministerio Público acaba de señalar cuál es la necesidad práctica de incorporar esto, y creemos que efectivamente hay una situación, esto también en muchos países también ya está incorporado como una medida adicional en el combate a la delincuencia organizada. Sin embargo, presidente, creemos que en los términos que está planteado podría tener un cuestionamiento dentro de la estructura del Código Penal. ¿Y esto cuál es? Porque hoy en día el comiso tiene la naturaleza jurídica de una pena accesoria en la parte general del Código Penal. Por ser una pena accesoria, naturalmente tiene que estar determinada previamente una responsabilidad penal luego de una condena. Por eso, en los términos tal como está planteado, aun cuando fuese aprobado por la Comisión y sea ley, el día de mañana podría tener problemas de aplicación al determinarse que no es posible establecer una pena, sea principal o sea accesoria, si no hay una condena previa que establezca la responsabilidad penal. Y esto es, presidente, y acá hay un tema más de fondo, porque en el Código Penal actual solamente tenemos penas y no otro tipo de medidas que son consecuencias del delito, como podría ser precisamente el comiso sin condena, que puede ser una medida vinculada al delito y basta probar la comisión de un delito y no requerirse una sentencia condenatoria de responsabilidad penal. No sé si se entiende, presidente, el problema, y por eso lo que quería proponer a la comisión, presidente, es si pudiésemos de aquí a la próxima sesión o la próxima semana traer una indicación que pudiese abordar esto que propone la diputada Orsini, pero darle un sentido más estructural, porque, insisto, acá habría que cambiar la naturaleza jurídica. Aquí ya no estamos hablando de una pena, sino que de una medida que es consecuencia del delito, haya o no haya condena. Porque, insisto, estamos de acuerdo en el fondo de lo que se plantea, pero requiere salvaguardarse para que el día de mañana no tenga un problema de posible inconstitucionalidad, tal como lo advertía la Defensoría Penal Pública, presidente. No sé si le parece a la comisión, a la diputada Orsini, precisamente, que ha sido la autora de esta indicación. Gracias, presidente. Gracias, señor subsecretario. Le ofrezco la palabra a la diputada Orsini. El audio, diputada Orsini. Ahí sí. Gracias. Sí. Nosotros ingresamos un proyecto de ley justamente sobre esto hace algunas semanas con varios de los diputados miembros de esta comisión, que justamente amplía la posibilidad del comiso y trae esta posibilidad que es el comiso sin condena, en el fondo, pero no es que se quiera condenar a una persona que es inocente. Acá lo que se quiere, lo que intenta hacer, o sea, yo soy abogada y soy súper garantista, en general estamos de acuerdo en todo. Acá lo que se quiere hacer es que cuando se ha logrado probar que las ganancias provienen del crimen organizado, del narcotráfico, pero la persona es absuelta, por ejemplo, porque no sabía, porque hay un error en el tipo, no sabía que lo que él estaba vendiendo era drogas, él creía que estaba vendiendo bolsas y no sabía lo que había en su contenido y queda absuelto. Sin embargo, se logra acreditar que hay una ganancia a propósito de un hecho ilícito como lo es el tráfico de drogas. Eso tiene que estar acreditado. De hecho, la indicación que yo mandé por el chat, lamento que no se la pueda mandar al subsecretario de Justicia, lo que decía era una indicación a lo que dice el Ejecutivo y decía lo siguiente: el juez deberá decretar el comiso aún en el caso de que el imputado sea absuelto o sobreseído, siempre que se establezca que se obtuvo ganancias por un delito realizado por una de las organizaciones mencionadas en el 292 o 293. O sea, se acreditó que se obtuvo la ganancia a raíz de un delito y o sea, se acredita todo, menos, por ejemplo, porque la persona muere o porque no tenía conocimiento, pero lo otro está acreditado. Entonces, es del todo razonable que se pueda decomisar aquello que se ha obtenido producto del delito por más de que no haya una condena. Porque sabemos que las organizaciones criminales al final donde más se les hace daño, más que metiendo a la cárcel a parte de sus integrantes, es cortándoles el negocio, es cortándoles el suministro. Entonces, a mí me parece del todo razonable avanzar en esta indicación. Me parece, presidente, con esto cierro,
que pueda, si el Ministerio de Justicia se compromete a traer la próxima semana una indicación que lo resuelve de manera más orgánica en el Código Penal, yo estaría disponible a que avanzáramos y dejáramos esta discusión para el miércoles, pero no estaría disponible a abandonar la discusión. Eso, presidente. Ok. Yo lo que le quiero proponer a la comisión es que, tal como plantea el diputado Orsini y planteó el señor subsecretario, es que para la sesión del día miércoles podamos resolver este tema. Entiendo que ahí es positivo la indicación, el propio Ministerio Público lo plantea, la Defensoría tiene el punto, y obviamente lo podemos volver a debatir con estos complementos en la sesión del día miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Así lo vamos a hacer entonces. Queda pendiente el 15 entonces. Vamos a dejar pendiente las dos indicaciones, la indicación número 15 del Ejecutivo y la indicación número 59 de la diputada Orsini. ¿Ok? No, lo vamos a dejar pendiente el 294 también. ¿Vale? Presidente, dígame, señor secretario. Para que me precise, vamos a dejar pendiente en lo entendido que el Ejecutivo va a presentar una indicación de consenso, por así decirlo, en un plazo determinado. Así es, va a traer a discutir nuevamente el día miércoles una propuesta que recabe lo que se ha planteado particularmente por el Ministerio Público, por la diputada Orsini y también por la Defensoría Penal Pública. Obviamente lo vamos a discutir, vamos a ver qué tan de consenso esa indicación y la vamos a proceder a votar. Eso, para que se formalice o con posterioridad se formalice lo que se apruebe. Por cierto. Para darlo por acá. Ya, perfecto. Eso es. Marcelo, diputado Díaz tenía... No, presidente, estoy de acuerdo con lo que se acordó. Muy bien. ¿Se acuerda de esa manera entonces? A continuación, yo quiero hacer presente que he recibido una comunicación formal de la diputada Maricela Santibáñez en donde retira la indicación número 14 y también la indicación número 16. Perfecto. Y a continuación corresponde la indicación número 17. Presidente, la página 5... ¿Me pueden poner en pantalla? Al tiro, espera un segundo, por favor. En la página 5 del comparado nos corresponde analizar el artículo 295 propuesto por el proyecto de ley y sus respectivas indicaciones, presidente. El artículo 295 es del siguiente tenor: el tribunal prescindirá de las penas señaladas en los artículos 292 y 293 o impondrá la pena inferior en 1 o 2 grados al integrante que, 1, antes de tener lugar alguno de los hechos cuya perpetración constituyera el fin o la actividad de la asociación, revelar a la autoridad la existencia de la asociación, sus planes y propósitos o la identidad de sus miembros. 2, sin haber intervenido en la perpetración de los delitos que constituyen el fin o la actividad de la asociación o que correspondieren a medios de los que ella se valiere, revelar a la autoridad la existencia de la asociación, sus planes y propósitos o la identidad de sus miembros, de tal modo que, a juicio del tribunal, la autoridad hubiera estado en condiciones de disolverla antes de la perpetración de hechos ulteriores. Se han presentado las siguientes indicaciones a este artículo. La indicación 16, que era de la diputada Maricela Santibáñez, ha sido retirada. La indicación 17 de la diputada Maite Orsini, para intercalar en el inciso primero del artículo 295 entre la palabra 2 y la palabra grados, la expresión o 3, 2 o 3 grados. Y a continuación, otra indicación de la diputada Maite Orsini, que está en la página 6, para reemplazar en el número segundo del artículo segundo del 295 la expresión sin haber por la expresión habiendo o no. Todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le voy a dar la palabra al Ejecutivo, señor subsecretario. Gracias, presidente. Bueno, en este artículo, respecto a la indicación de la diputada Orsini, creemos que es una decisión de política criminal la ampliación del margen hasta 3 grados, y quizás en esta materia podría ser importante también escuchar al Ministerio Público, que finalmente, obviamente, en un caso específico de persecución penal podría hacer uso precisamente de este artículo, dependiendo de la información que pudiese obtener precisamente para estos fines. Y respecto a la indicación número 18, presidente, que se refiere al numeral 2, también es una decisión de política criminal que puede ser legítima en el hecho de aún poder aplicar estas rebajas de grado para quien provea de información sobre la organización criminal,
y aún en el evento que la persona haya ya intervenido en los delitos en particular, inicialmente y efectivamente se había establecido como requisito que no hubiesen participado de estos hechos, pero podría ampliarse justamente con la finalidad que tiene este artículo de generar los incentivos correctos para que el Ministerio Público cuente con la información necesaria. Y por eso entiendo, presidente, también podría ser importante escuchar la opinión de la Fiscalía en este sentido. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra. ¿Ya? Se ofrece la palabra, diputado Orsini. Sí, presidente, lo que busca esta indicación es abrir la posibilidad de que la atenuación de la responsabilidad penal sea mayor, para que sea un incentivo real, para que dentro de la estructura alguien decida denunciar. Nos parece que quizás el 2 grados no es un incentivo suficiente, por eso planteamos la posibilidad de que sea en 3 grados. Eso. Muchas gracias, diputado Orsini. Diputado Díaz, usted ha solicitado la palabra. Sí, gracias, presidente. Mire, a mí me parece bien razonable la primera indicación, ¿no? Que da un mayor margen de flexibilidad en la rebaja de la pena de 1 a 3 grados. Pero tengo dudas de si ese mismo margen debiese aplicarse para alguien que ha sido parte de la comisión de los delitos que se investigan o que se imputan. Yo no sé si me gustaría efectivamente escuchar la opinión del Ministerio Público, pero me da la impresión de que no debiese tener el mismo beneficio alguien que entrega información, que hace un efecto de delación compensada, de cooperación eficaz, antes de tener algunos de los hechos cuya preparación, lo que está señalado en el número 1, cuya preparación afina la actividad de acción revelada de autoridad de existencia de la asociación, versus la segunda, porque al borrar el sin haber, eso quiere decir que puede haber tenido participación bien relevante en la comisión de los delitos y aún así acceder al mismo beneficio que está establecido para el numeral primero, que sin duda es de un grado de responsabilidad inferior. Pero me gustaría escuchar al Ministerio Público, presidente, cuando usted lo determine. Muchas gracias, diputado Díaz. Como lo han sugerido, vamos a solicitarle al Ministerio Público su opinión respecto a estas indicaciones. Señor Fernández. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que la norma, con las adecuaciones que se proponen en las indicaciones, deja ya un amplio margen, porque el tribunal puede hasta prescindir de toda pena, y por lo tanto el hecho de habilitar que el tribunal prescinda de toda pena, incluso para el sujeto que ya ha participado activamente o ha cometido uno de los delitos de la asociación criminal, aparece como un exceso y una norma en ese sentido que puede ser demasiado amplia, y por lo tanto creo que la mayor preocupación va por ese lado, porque claro, el tribunal ya al tribunal se le está dando la facultad de prescindir de toda pena, lo que ya es una situación muy, muy excepcional y muy rara en nuestra legislación, y por lo tanto está pensada más bien para situaciones en las que no ha habido ningún tipo de actuación concreta de la asociación ilícita más que organizarse. No se ha puesto en práctica el plan criminal. Entonces, a mí me preocupa, o sea, como Fiscalía nos preocupa la extensión mucho mayor que se le está dando a la exención. Entonces, creo que ahí es donde es lo más delicado de la norma, porque si 1, 2 o 3 grados, si el tribunal hasta puede eximirlo de responsabilidad, no es tan relevante como sí lo es el sentido original de la norma, que lo que busca es una situación excepcionalísima en nuestra legislación, y que es con el afán o con el fin de dar la más amplia de las posibilidades de cooperación, porque normalmente la cooperación eficaz solo implica una rebaja de penalidad,
acá con miras a contener a tiempo la posibilidad de la ejecución del plan criminal es que el legislador está buscando esta exención. Entonces creo que queda un poco amplio. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra a la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias, señor presidente. En lo personal solamente quiero hacer una precisión y posteriormente le voy a dar la palabra a mi colega Carlos Verdejo. En concreto, y un poco para simplificar el debate y tener mayor claridad respecto a este, no es que se prescinda de toda pena y tampoco es que se rebajen todas las penas. Son las penas del artículo 292 y 293. Es decir, en el caso concreto, supongamos, tenemos a una banda que está dedicada al sicariato, ¿bien? Y uno de sus integrantes decide, ante el Ministerio Público, habiendo él incluso matado personas a sueldo, dice, mire, ¿sabe qué? Yo pertenezco a una banda, la banda de los sicarios no sé cuánto, estos son los integrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Con la norma y con las indicaciones que está realizando la diputada Orsini, en concreto, esa persona podría verse sin pena respecto del delito de asociación criminal, pero eso no quiere decir que quede liberado del resto de las penas de los homicidios calificados que él habría cometido. Entonces no es que quede liberado de toda pena, queda liberado en el mejor de los casos, queda liberado de la pena de asociación delictiva o criminal. Y también así respecto de la rebaja de 1, 2 o 3 grados. Eso es lo que yo tengo que señalar. Por favor, Carlos. Sí, señor presidente, por su intermedio, a nosotros nos parece muy razonable la opinión que tiene el subsecretario al respecto, entendí, en términos de que se trata de política criminal. Ahora bien, la cooperación eficaz en tráfico de droga no difiere ni distingue el grado de participación que tiene o de jefatura o de mando que tiene el imputado que accede a la cooperación eficaz durante un procedimiento. Y así tenemos que normalmente quienes acceden a las cooperaciones eficaces en casos de tráfico son los jefes de las organizaciones, los que traen la droga, y no el boliviano o el peruano con el perdón, digamos, que son aquellos burreros utilizados y que no tienen datos ni conocimiento de datos concretos que poder aportar. La práctica nos indica eso. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nos plantea el Ministerio Público en términos de que hay que pensarlo muy bien, no es así o no ha sido la práctica, digamos, en tráfico de droga, tampoco en delitos económicos, donde incluso la cooperación eficaz, dependiendo de lo que resuelva la Comisión del Mercado Financiero, puede impedir la existencia de un proceso. Sí creemos que puede ser razonable la distinción que alguien propone por ahí en términos de que debiera ser distinta la situación de aquel que ya intervino en la perpetración de los delitos respecto del que no. Y tal vez la diferencia pudiera ser que el que intervino ya en la perpetración de los delitos solo puede acceder a una rebaja de 1 o 2 grados, en tanto respecto del que no ha tenido perpetración aún, pueda acceder a la prescindencia de las penas o una rebaja hasta de 3 grados. Tal vez es una línea de razonamiento que proponemos a la Comisión respetuosamente. Muchas gracias a la Defensoría Penal Pública. Se ofrece la palabra. Vamos a someter entonces, no habiendo más palabras solicitadas, en votación las indicaciones de la diputada. Ambas indicaciones, la 17 y 18, ¿cierto? Sí, sí. ¿Pero puede ser por separado, presidente? Por separado. Primero la 17 y después la 18. Ya. Indicación 17 de la diputada Orsini, que intercala el inciso primero entre la palabra 2 y la palabra grado, la expresión O3. Diputado Alessandri está compareo, el diputado Out también presentó pareo, el diputado Calisto, diputado Díaz. ¿Qué sigue? ¿Ah? El diputado Calisto va a votar al final. Ya, el diputado Díaz. A favor. Ya, perdón que no lo escuché.
Fuenzalía está pareado. Diputado Carvajal. Diputado Moreira. En contra. En contra. Diputado Orsini está pareado. Diputado Pardo. Oye, que esté En pareado no contra. significa que no puedo fundamentar mi voto, pues. Si yo, de buena onda me paría porque el diputado tenía un problema, Yo pero estoy no. diciendo que está pareado a ver, nomás. No he dicho nada más. vamos a evitar, Maite, yo feliz le doy, diputada, la palabra si usted la solicita, porque estamos en votación. Diputado Pardo, ¿En votación? Pues quiero fundamentar mi voto. ¿No va a votar? Pero si no va a votar, pues. si no tiene, Quiero si no va, fundamentar igual. lo que pasa es que, discúlpeme, diputada, pero agotamos la discusión, ofrecimos la palabra a todos y cada uno para hablar respecto de las indicaciones, y como usted no va a hacer uso del derecho a voto, Pero yo quiero creo que hacer el uso tiempo, a mi derecho de fundamentar todas las votaciones. Porque sí, pero ¿qué quiere hablar? si yo le puedo pedir en lo sucesivo, diputada, que lo haga antes de la votación, yo se lo agradecería mucho para el orden de la comisión. Es que ¿Le me gustaría parece? fundamentar mi voto, no. Es que es distinto. Bueno, le quiero plantear, diputada Orsini, que excepcionalmente le voy a conceder la palabra para que fundamente, pero no su voto, sino para que dé cuenta respecto de la indicación que usted planteó. Quiero decir, claro, ¿cómo votaría yo? Que no me registren el voto porque estoy pareada por hacerle el favor a un Por diputado, eso, pero igual me yo gustaría lo- que quedara en mi indicación. estoy de acuerdo con usted, pero en lo sucesivo, diputada, lo que le quiero pedir es que como usted no va a emitir un voto, no puede fundamentar algo que no va a emitir y lo haga antes, dentro del periodo de discusión, que se agotó y que le damos la palabra absolutamente a todos. Pero estamos en votación ahora. Diputado Pardo. En contra. Diputado Pardo. ¿Ah? En contra. Ya. Diputada Parra. Contra. Diputado Urrutia. Diputado Urrutia. Diputado Santibáñez está pareado. Diputado Torrealba está pareado. Diputado el señor presidente. A favor. Y Calisto, diputado Calisto. Presidente, mire, yo tengo mis dudas respecto de esto, por lo tanto me abstengo. 2 a favor, 3 en contra y una abstención. Se rechaza la indicación 17. Rechazo la indicación 17. Corresponde ahora a la indicación número 18. Ofrezco la palabra antes de la votación de la indicación número 18. Diputado Orsini. Por favor, no me dé la palabra si no se la pido, presidente. Ok. La Defensoría Penal Pública está solicitando la palabra. El que tiene la mano arriba. ¿No? Sí, tiene la palabra la Defensoría Penal Pública. ¿O fue un error suyo? Perdón, presidente, fue un error, se había quedado Ok. levantado. En votación entonces la indicación número 18. Diputado Alessandri está pareado. Diputado Bau. Tiene la palabra el Presidente. diputado Calisto. Presidente, yo quiero preguntarle al Ejecutivo, porque a ver, yo tengo mi posición fundada respecto a esta indicación de la diputada Orsini, pero yo entiendo que el espíritu del mensaje lo que busca es, en primer lugar, hacer sentido, de alguna manera, a entregar algún beneficio a quien delata, a quien no participó en los delitos en la primera instancia, y posteriormente, aquel que no participó, o sea, antes que se cometan los delitos. Entonces, perdón, claro, yo quisiera preguntarle al subsecretario que nos pueda precisar ahí, porque a propósito de la votación anterior, yo siento que no puede quedar el mismo beneficio finalmente, y me sumo a lo que dijo el diputado Díaz, que creo que lo planteó en su intervención, respecto de que no puede ser medido igual una persona que delata antes de cometer los delitos a quien que, habiendo cometido los delitos, denuncia o delata. Ok. Gracias, diputado Calisto. Le voy a ofrecer la palabra a ver si nos puede absolver esa duda al Ejecutivo, señor subsecretario, si fuera tan amable. Gracias, presidente. Bueno, respecto a este número 2, y en virtud también de lo que se ha planteado,
Acá, a diferencia del número 1, estamos en el supuesto de una asociación ilícita que ya ha cometido algunos de los delitos, sean simples delitos o crímenes, está en pleno desarrollo esa asociación. Ahora, en ese sentido, efectivamente, tal como está planteado por el mensaje propiamente tal, en este numeral 2 se establece como requisito previo de que no haya intervenido en lo que se llaman los delitos fines, es decir, ese crimen en específico. Por favor, ¿por qué no hablen adicionalmente? Muchas gracias. Señor subsecretario, usted continúa con la palabra. Gracias, presidente. Decía que se exigía que no hubiese intervenido en el delito fin, sea ese delito específico, un simple delito o un crimen, sin perjuicio de que, y esto es importante porque creo que a veces se presta confusión, el incentivo que está establecido en este artículo 295 respecto de las penas que se va a imponer a esta persona que va a suministrar información respecto de la asociación ilícita, no respecto de la eventual participación que pueda o no haber tenido en alguno de los delitos fines, propiamente tal. ¿Por qué menciono esto? Porque en ese sentido puede ser que efectivamente la indicación de la diputada Orsini, al relevar el requisito que no haya intervenido independientemente con anterioridad, puede ser más útil. Y lo pongo al siguiente ejemplo. Una persona forma parte de una asociación ilícita, delictiva, en esta nueva terminología. Y puede que haya participado a su vez anteriormente en alguno de los delitos fines. Pensemos en secuestro, en tráfico de droga, en trata de personas. De incorporar la indicación de la diputada Orsini tiene la ventaja que aún ya habiendo intervenido en estos delitos fines, esta persona va a contar con el incentivo de poder colaborar con la autoridad y con el Ministerio Público a fin de precaver futuros delitos y que por lo tanto la rebaja de pena que aquí se está estableciendo es respecto, y en esto me interesa recalcarlo, respecto de la pena de asociación ilícita. Si la persona intervino en este secuestro o en este tráfico de droga anterior, va a tener la pena que corresponda. Acá el incentivo solamente respecto a la asociación ilícita, por lo tanto creo que acá efectivamente queda establecido una mejor forma, con la indicación de la diputada Orsini, el hecho de no exigir que no haya intervenido con anterioridad. Puede o no puede haber intervenido, lo importante es el efecto que está al final, que la información hubiese sido de tal naturaleza que permite evitar la perpetración de esos hechos ulteriores. Pero insisto, esta persona, aún habiendo intervenido con anterioridad, no se le va a rebajar la pena por esos delitos fines, sino solamente por la participación en la asociación ilícita. Por eso creemos que el numeral 2 del mensaje, pero con la incorporación de la indicación de la diputada Orsini, puede ser mejor como técnica de incentivo para poder precaver futuros delitos, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Le ofrezco la palabra a la diputada Orsini. Sí, gracias, presidente. Increíblemente estoy muy de acuerdo con lo que dice el Ministerio de Justicia. Y lo que hace esta indicación es mejorar la figura de la delación compensada. Porque el texto del proyecto deja fuera a aquellas personas que mejor conocen la realidad de la organización, que son quienes participan a ella. No se explica por qué el beneficio está previsto solamente para aquellos que no hayan intervenido en la perpetración de los delitos, cuando resulta mucho más oportuno para los fines del mismo proyecto poder contar con una herramienta que dé la posibilidad de acceder a la información por parte de los miembros de la misma organización sin distinción de si hayan actuado o no hayan actuado en la comisión de los delitos. Es mucho más enriquecedor para la investigación contar justamente con quienes hayan estado involucrados en la línea operativa de la organización criminal. Y además, lo que queremos hacer con este proyecto es extender la mano a aquellas personas que se ven atrapadas en este tipo de organizaciones, ya sea por marginalidad, por vulnerabilidad, por falta de oportunidades, por amenazas a esta persona. Queremos que estas personas que buscan una nueva oportunidad tengan una motivación para salir de ahí y que puedan, por ejemplo, sabemos que ocurre mucho en las organizaciones criminales del narcotráfico que se buscan mujeres vulnerables que no pueden salir de sus hogares porque tienen a su cuidado niños menores, entonces se les ofrece que ellas desde sus casas distribuyan la droga y se ven dentro de esta organización criminal porque no tienen otra posibilidad. Queremos darle una mano a esas personas, a esas mujeres que se vieron en la necesidad de microtraficar para poder subsistir y que digan, ¿sabes qué? Quiero salir de esto. Y que puedan ir a la fiscalía y decir,
ya, ¿sabes qué? Acá está toda la información, yo soy parte de esto, pero quiero salir. Eso es lo que buscamos hacer con esa indicación. Gracias, diputada. En votación, la indicación número 18. Ya, en votación la indicación número 18 de la diputada Orsini. Diputado Alessandro está pareado, diputado Out está pareado, diputado Calisto. Mire, me ha dejado absolutamente convencido la intervención del subsecretario y también de la diputada Orsini. Voto a favor. Diputado Díaz. Me abstengo. Diputado Fonsalía está pareado. Diputado Moreira. Diputado Moreira. El 18. Sí. Indicación 18. Sí, así es, diputado. A favor. Diputado Orsini está pareada. Diputado Pardo. A favor, secretario. Diputada Parra. A favor. Diputado Urrutia. Diputado Urrutia. Diputada Santibáñez está pareada. Diputado Torrero está pareado. Diputado, el señor presidente. A favor. A favor. 5 a favor y una abstención. Se aprueba la indicación con el artículo, porque no tiene más indicaciones. Se aprueba. Con el artículo. La indicación es con el artículo. Señor secretario. Presidente. Terminamos el número 1, presidente. El número 1. O sea, queda Exacto. pendiente un artículo y unas indicaciones Exacto. del numeral 1 del artículo primero. A continuación corresponde iniciar la discusión respecto del numeral 2, que está en la página 7 del comparado. 2. Modifícase el artículo 369 ter en el siguiente sentido. Voy a leer los dos literales que tiene este artículo. Dice: A, elimínase en el inciso primero la frase "o una organización delictiva", y B, que está en la página siguiente, en la página 8, sustitúyese en el inciso final la expresión "de la ley número 20.000" por del párrafo tercero bis del título 1 del libro segundo del Código Procesal Penal. Hay una indicación del Ejecutivo para intercalar en el numeral 2 un literal B nuevo, pasando el actual B a ser C, y que es del siguiente tenor. B, sustitúyase en el inciso primero la oración "podrá autorizar la interceptación o grabación de las telecomunicaciones de esa persona o de quienes integraren dicha organización, la fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de los hechos y la grabación de comunicaciones" por la frase "podrá autorizar la interceptación o grabación de las telecomunicaciones de esa persona, la captación, grabación y registro subrepticio de imágenes o sonidos y el registro remoto de equipos informáticos". Es todo el artículo y toda la indicación, presidente. Muchas gracias, secretario. Le ofrezco la palabra al subsecretario para que pueda explicar esta indicación número 19 del Ejecutivo. Gracias, presidente. A ver, esto es consecuencia de una modificación más de fondo que viene en la incorporación que proponemos como indicación al artículo 226 del Código Procesal Penal, donde estamos proponiendo regular 2 nuevas técnicas de interceptación de comunicaciones que al día de hoy no tienen una regulación en nuestro país, y que esto ha sido precisamente parte de lo que ha relevado el profesor Raúl Núñez cuando intervino en la comisión, y que esto también ha sido ampliamente documentado también por la academia cuando estudia cuánto en Chile está regulado las técnicas especiales. Y básicamente son 2 técnicas, presidente, que hoy día no están reguladas en el Código Procesal Penal, que tienen que ver con el registro subrepticio de imágenes o sonidos y con el registro remoto de equipos informáticos. ¿A qué me refiero con estas técnicas? El registro subrepticio de imágenes o sonidos puede ser, por ejemplo, la grabación de una conversación, pero no de una conversación telefónica, sino que la grabación de 2 personas que estén presencialmente, y por lo tanto puede haber un agente encubierto que esté grabando esa conversación.
Lo que tenemos en el Código Procesal actual es la posibilidad de interceptar la llamada telefónica de dos personas, pero curiosamente no tenemos regulado la posibilidad de grabar una conversación de manera presencial, y eso es lo que viene a cubrir este vacío que tenemos hoy día en nuestra legislación. Por lo tanto, si bien se puede autorizar entonces interceptar llamadas telefónicas, donde hay una expectativa de privacidad, pero bajo ciertos estándares se permite justamente poder captar esa información, con mayor razón se podría justamente poder, bajo todos los estándares que vamos a ver en el artículo 226, poder captar una conversación directamente entre dos personas. Y la segunda hipótesis que se menciona es el registro remoto de equipos informáticos. Esto también son técnicas ya hoy día disponibles en todos los organismos de persecución penal, en virtud del cual a distancia se puede interceptar e intervenir un equipo informático, un computador, por ejemplo, o un notebook. Y esto también, fruto de la modernidad, precisamente hoy día no está regulado. Se puede incautar un equipo remoto, se puede requisar un teléfono celular con la información, pero no se puede, desde el punto de vista de la normativa legal, porque no está regulado, tener estos registros remotos de equipos informáticos. Esto también lo hemos conversado con el Ministerio Público. El Ministerio Público también sabe que este tipo de técnicas están aprobadas en otros países y que son recomendadas justamente cuando se investigan asociaciones delictivas. Por lo tanto, acá la finalidad es poder suplir este vacío. Presidente, si lo tiene a bien, también puede ser importante escuchar la opinión del Ministerio Público en este sentido. Gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra don Mauricio Fernández, del Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, aquí lo que se está proponiendo por el Ejecutivo es garantizar en mejor forma la realización de ciertas técnicas intrusivas que por el cambio en la dinámica investigativa hoy día en todo el mundo son técnicas incluso muchísimo más razonables para perseguir criminalidad organizada, y como son, entre otras, la intervención directa de conversaciones, porque evidentemente muchas veces las organizaciones criminales lo que hay es un acuerdo solo para juntarse presencialmente para conversar las cosas delicadas en persona, y eso implica que se sabe que va a haber un diálogo de importancia para los fines de la circulación de la organización criminal, pero no está regulado en el código la forma en que se implementa esa medida intrusiva, que es muy usual en la persecución de criminalidad organizada, tanto en Alemania, España, Italia, los países que tienen investigaciones más desarrolladas en la materia. Lo mismo en relación a de la intervención o acceso a información de sistemas informáticos, porque es ahí donde la organización criminal por esa vía maneja la información más relevante en términos de posibilidad de incriminación. Entonces nos parece que es importante que esto esté debidamente regulado en el Código Procesal Penal y que por lo tanto se mejore la exigencia, porque siempre esto va a estar sujeto a todos los controles que el Congreso le quiera poner en el rol de la judicatura al control del ente investigador. Entonces nos parece que esto es el que no esté regulado, nos parece que es peor en términos de garantías. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Le ofrezco la palabra a la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias, señor presidente, por su internet. La verdad, no esperábamos tener esta discusión a propósito de esta indicación. Y más, sugeriríamos postergar la discusión de esta indicación al momento en que se discuta el fondo de las técnicas de investigación, porque técnicas especiales de investigación, porque el tema, al menos en nuestro humilde parecer, es mucho más de fondo que decir, mire, aquí le vamos a interceptar los computadores
a las organizaciones criminales o les vamos a captar las conversaciones porque le vamos a poner un micrófono a la gente encubierto que vamos a tener ahí. La verdad, señoría, nuestro concepto es que tal como está la modificación que se propone a las técnicas especiales de investigación, de la manera como se propone, con la indicación que además agrega la interceptación o la captación subrepticia y remota de equipos informáticos y de grabaciones, rebajando los estándares actualmente existentes en el Código Procesal Penal, ampliando la gama de delitos desde ciertos delitos como es el día de hoy a prácticamente todos los crímenes para ciertas técnicas, incluyendo todos los simples delitos, por ejemplo, para las interceptaciones telefónicas. A mí me parece que es un tema de fondo que debe discutirse respecto del alcance de la privacidad y del resguardo de datos personales a propósito de lo que se está legislando. Hay nuestra tesis, y lo hemos señalado así en alguna minuta que hemos distribuido, es que no sabemos exactamente qué es más perjudicial para la vida privada y para la privacidad de las personas. Hoy día, si allanar su domicilio, su casa, donde vive, su oficina, o tener un acceso remoto a su computador personal, a su equipo informático, a la nube donde resguarda o respalda su información, donde tiene sus claves, el acceso a sus cuentas corrientes, el acceso a sus fotografías, la grabación subrepticia de comunicaciones, no está en la forma como está redactado, no se limita solo a aquel agente encubierto que tiene un micrófono oculto y que va a grabar lo que está conversando con nosotros. Es perfectamente posible, con las técnicas y con los equipos que hoy día existen, captar desde fuera de un edificio las conversaciones que se desarrollan al interior del edificio. Me recuerda una vieja película clásica que se llamaba La Conversación con Jim Hackman. Entonces, el planteamiento es que si se va a discutir esto, a propósito de la indicación del artículo 369, lo tendremos que hacer. Mi sugerencia es que esta discusión se postergue porque me parece que aborda una discusión más larga y más de fondo respecto de cuál es el alcance de las técnicas especiales de investigación. Nosotros hemos dicho en la minuta que hicimos llegar que algunas de ellas parece que se transforman en técnicas generales, y hasta qué punto, cuál es el límite que se le va a colocar a la protección de los datos personales y de la privacidad. En nuestra opinión, señor presidente, gracias por escuchar. Muchas gracias a la Defensoría Penal Pública. Se ofrece la palabra. No habiendo más palabras solicitadas, se somete a votación. Señor secretario, en votación. En votación la indicación 19 del Ejecutivo que incorpora una letra B. Presidente. Diputado Díaz. ¿Sí? Sí, por favor, diputado Díaz, usted tiene la palabra. A mí me parece que el planteamiento de la Defensoría es bien atendible y que debiésemos dar la discusión de manera más estructural, porque a lo mejor podemos alcanzar un acuerdo respecto de qué técnica, respecto a qué delito, técnica incluso respecto a qué delito, que si lo votamos ahora así de manera parcelada, porque yo creo que efectivamente esto requiere una mirada más global. Estamos ampliando los delitos que caben dentro de la hipótesis de la asociación criminal o delictiva, y en consecuencia estamos permitiendo un nivel de intrusividad. De hecho, hay un dato bien relevante que creo que la Fiscalía debe tener. A muchas personas que se les interviene el teléfono, luego no se les comunica que se les interviene el teléfono porque la investigación no sigue adelante. Y a esas personas se les violó su privacidad. Yo creo que aquí hay un tema de fondo que tiene que ver cómo se combinan ambos derechos. Y si es razonable, por ejemplo, que en delitos menores, que ahora quedan subsumidos en estas hipótesis que estamos aprobando, haya técnicas tan intrusivas. Si el bien jurídico protegido es tan relevante como para vulnerar un derecho, el derecho a la privacidad, a la intimidad, a tal nivel. Si me estamos hablando de narcotraficantes, que duda cabe, y yo estoy muy de acuerdo. Pero si estamos hablando, no sé, pues de una asociación que roba, de robo hormiga en supermercado, no sé si me parecen razonables. Entonces, quizás, presidente, debiésemos, sobre todo, porque paso a las 7 de la tarde, yo tengo una comisión mixta a las 7 de la tarde, hacer esta discusión de manera más global
y decir cuáles son los artículos que hay que discutir de manera más global y quizás se nos permitiría construir algún consenso. Esa es mi opinión, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Tiene la palabra la diputada Andrea Parra. Presidente, quisiera secundar la propuesta del diputado Marcelo Díaz. Me parece que esto hay que revisarlo con un poquito más de profundidad, así que quisiera solicitar que lo viéramos también, según lo que ha propuesto, digamos, la Defensoría de manera más integral. Gracias, diputada. Diputado Calisto. Gracias, presidente. Mire, yo no estoy de acuerdo con el diputado Díaz ni con la diputada Parra, porque aquí estamos frente a organizaciones del crimen organizado. Entonces, me imagino que yo entiendo la preocupación respecto de la libertad, pero me imagino que todas esas grabaciones, interceptación y todo eso no es revelado por parte de quienes hacen la investigación. Entonces, evidentemente, yo creo que este punto es muy importante a propósito del proyecto que estamos discutiendo. En mi opinión, Presidente. Disculpe, tiene la palabra. ¿Quién más ha solicitado la palabra? El diputado Osvaldo Urrutia. Osvaldo, tiene usted la palabra, diputado. Presidente, en primer lugar, esta sesión está citada hasta las 19:30. Yo creo que tenemos que al menos respetar el horario para el cual fuimos convocados. Lo segundo, que yo estoy de acuerdo con usted que nos corresponde votar. No nos olvidemos que este artículo está vinculado o habla de delitos sexuales. Yo no puedo entender que alguien quiera oponerse a unas técnicas para descubrir la pornografía infantil. Así que a mí me parece que hoy día corresponde votar. Estamos citados hasta las 19:30. Hemos discutido este artículo intensamente, sabemos las posiciones, creo que corresponde votar, presidente. Muchas gracias, diputado Urrutia. ¿Alguien más ha solicitado la palabra? Yo soy de la opinión de que disculpe, yo soy de la opinión de que efectivamente esta indicación planteada por el Ejecutivo es respecto a un texto legal que está vigente, el 369 ter, que se refiere a delitos de sumamente graves, pornografía infantil, distribución de pornografía infantil. En lo sucesivo, y ahí estoy de acuerdo con el diputado Díaz, se van a ver las técnicas de investigación propiamente tales, a qué delitos se amplía, cuáles se restringen, cuáles son los requisitos adicionales, pero este en particular, en mi opinión, es una modificación que, tal como señaló el Ministerio Público, lo que hace es venir a reafirmar una interpretación que en la práctica no se da respecto no solo de fotografías o de grabaciones, sino que de otro tipo de formas que la tecnología de la información hoy día permite captar. Así que lo voy a someter a votación. En votación. En votación, la indicación número 19 del Ejecutivo, que agrega una nueva letra B al texto del proyecto. El artículo con la indicación, señor secretario. No. Todo el artículo, porque está el A y B, más, o sea, A y C, más esta nueva letra B. Lo sometemos todo. Así es. Ya. Indicación más artículo completo. Diputado Alessandri está pareado, diputado Bau está pareado, diputado Calisto. A favor. Diputado Díaz. Al final, presidente, secretario. Diputado Fonsalía está pareado. Diputado Moreira. A favor. Diputado Orsini está pareada. Diputado Pardo. A favor. Diputada Parra. Contra. Diputado Urrutia. A favor. Diputado Santibáñez está pareado, diputado Torralo está pareado. ¿Quién me dijo al final? Diputado, señor presidente. A favor. Y el diputado Díaz. Presidente, voy a fundamentar brevemente mi votación. Cuando iniciamos la discusión y en varias de las presentaciones en el debate general del proyecto, se planteó la necesidad de analizar este tipo de técnicas y de medidas intrusivas de manera más global, porque estábamos ampliando el rango de los delitos que van a caer dentro de la figura de asociación delictiva o criminal.
Y eso fue parte de los consensos. Yo creo que el Ejecutivo tiene buenos argumentos y es importante que los plantee, por eso invitamos al Ministerio Público, a la Defensoría. Se parece absurdo que los invitemos si no acogemos la idea de discutir, por ejemplo, globalmente estos temas. Entonces yo realmente creo que les estamos haciendo perder el tiempo, esa es mi impresión. Y por esa razón, más que por un asunto de fondo, yo me voy a abstener porque entiendo que eso es lo que habíamos acordado y por eso es que autorizamos algo excepcional. Y es que en el debate en particular tenemos la presencia de invitados. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. ¿Resultado de la votación? Todos los señores diputados, resultado de la votación. A favor, 5 votos, en contra, 1 y una abstención. Se aprueba el numeral 2 con la indicación incluida. Yo quisiera hacer presente y hacerme cargo un poco de lo que plantea el diputado Díaz. Claramente esta es una discusión más de fondo y profunda. Esta indicación en particular que plantea el Ejecutivo y que suscribe también el Ministerio Público no aumenta el catálogo de delitos que van a ser objeto de estas técnicas investigativas especiales, sino que única y exclusivamente se hace cargo, tal como lo planteó el Ministerio de Justicia y también el Ministerio Público, de ese artículo específico para poder adecuarlo a la realidad de la tecnología de la información. Y ahora corresponde... Numeral 3. Víctor, por favor. Presidente, corresponde en la página 8 del comparado, el numeral 3 del artículo primero, con sus respectivas indicaciones. El numeral 3 modifica el artículo... ¿Me permite un segundo? Sí. Por supuesto, diputado Díaz. Presidente, como esta sesión fue extraordinaria, no corresponde a la sesión regular, yo fui citado a una comisión mixta ahora a las 7 de la tarde, así que voy a tener que retirarme. Lamentablemente ya creo que nadie más está en condiciones de otorgar pareos si no se quedaría sin quórum la comisión. En fin, eso. Está bien, diputado. Le vamos a dar lectura a la indicación, al artículo de indicación. Pero más que eso, mira, vamos a dejar hasta aquí la comisión, porque efectivamente son muy pocos los diputados que están participando del debate activamente y votando. Vamos a dejar para este miércoles, y ahí me voy a hacer cargo de lo planteado el diputado Díaz y también la diputada Parra, de que podamos generar una discusión de fondo respecto de las técnicas especiales investigativas y el alcance que estas van a tener para poder posteriormente proceder a votar cada uno de los artículos propuestos y las indicaciones sugeridas por los señores diputados y diputados. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.